Según los científicos, la felicidad se basa en cultivar relaciones significativas, vivir en el presente, tener un propósito de vida y una actitud optimista. Pero la felicidad de cada persona depende principalmente del trabajo interno y la gestión emocional, la genética y en menor medida de las circunstancias externas. Desde hace varios años, sin embargo, la felicidad también se cuantifica y se compara. El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 confirma que Finlandia lidera por 9º año consecutivo el ranking de los países más felices del mundo. El estudio, que analiza datos de más de 140 naciones, revela el ascenso de Costa Rica al 4º puesto y destaca el impacto de las redes sociales en el bienestar juvenil. La clasificación se basa en encuestas de percepción de factores como apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y corrupción. Publicado por la Universidad de Oxford, el estudio sitúa a Finlandia, Islandia y Dinamarca como los 3 países más felices del mundo. Después de Costa Rica, México es el país latinoamericano mejor situado. Ocupa el lugar número 12. Estados Unidos desciende al puesto 23 y España se ubica en el lugar 41, ambos con una tendencia descendente en los últimos años. El ranking es el resultado de una evaluación basada en las respuestas de aproximadamente 100,000 personas, a quienes se les pide que califiquen su satisfacción vital en una escala del 0 al 10. Los expertos consideran indicadores como el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable y la existencia de redes de apoyo social. Esta edición del informe también resalta la influencia de las redes sociales entre los jóvenes y concluye que su uso intensivo se asocia con un bienestar mucho menor debido al paradójico aislamiento que producen y la constante comparación con los demás. Víctor Núñez, Azteca Noticias. Seamos felices, al menos este viernes. Mi querido Pablo Ullosa, querido Pablo, ¿cómo Manuel, estás? muy buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy querido Sergio Vela, ¿cómo estás, Sergio? Querido Manuel, Pablo, Gabriel, Muy qué gusto. bien, muy buenas Gabriel. noches. Muchachos, La felicidad Felicidades. es una actitud, se puede medir, hay parámetros que nos aproximan o nos alejan de ella. ¿Cómo ves el tema? Bueno, es muy interesante la nota y es un tema muy interesante porque se supone que todos andamos persiguiendo la felicidad todo el tiempo. Yo lo que creo, con mi amigo Aristóteles, es que es una actividad. Aristóteles decía, la felicidad, aunque él no usaba esa palabra y quizá valdría la pena matizarlo, pero bueno, la eudaimonía o la felicidad es una actividad de acuerdo con la virtud, es hacer lo que tú crees que esté bien hacer. Y es una actividad, no creo que sea solo un estado. Aunque el problema con esas encuestas internacionales es que, pues primero son encuestas y la gente, todos somos un poco malos para saber qué tan felices somos. En general, si tú le preguntas a la gente en cualquier público del mundo, el promedio te va a decir, si le dices de 1 a 10 qué tan felices eres, casi la mayoría te van a decir que entre 7 y 8. Ajá, Es así como... Soy medio feliz, más feliz que menos feliz, pero... Sí, que ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos, estamos en busca de... Pero, por ejemplo, esas encuestas son muy falibles porque si las haces en un día soleado, Claro. las respuestas van a ser más positivas que si las haces un día nublado. O sea, pues porque la gente Si las mide haces un viernes de quincena, te va a ir mucho mejor, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, también esa es otra cosa. Hay un factor genético, como lo menciona la nota, muy importante. Y tendemos a volver a nuestro, digamos, a nuestro promedio. Claro. Entonces, te ganas la lotería y bueno, es una gran felicidad, lo que tú quieras, te dan el premio Nobel, es una gran felicidad, pero al cabo de un año regresas a tu mismo nivel, nos adaptamos. Y también pasa en el otro caso, o sea, no sé, te pasa una desgracia espantosa, horrible, la que te puedas imaginar, que no quiero ni mencionar ahorita, y al cabo de un año vuelves normalmente a tu estado de felicidad, porque hay un componente genético muy importante. Pero eso es como la sensación. Ajá. Yo lo que creo es que hay que quedarnos con esta idea de que lo importante es la actividad y es hacer lo que creemos que está bien hacer. Sí, que te da a ti, digamos, ese bienestar, sentirte bien, ser feliz. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Sí, ¿y por qué se festeja hoy? ¿Y por qué la ONU tuvo esta iniciativa? Bueno, según me enteré,
Se festeja hoy porque es el equinoccio de primavera, ¿no? Y la primavera es un festejo. En el hemisferio norte. En el hemisferio norte. ¿Y hay otro? No. El sur también existe. Sí. Es época de renovación, es época de florecimiento, etcétera. Regresa la luz, aunque en México sigue el frío, ¿sí? Y porque además la ONU pensaba que había que tener un día en que nos acordáramos que la felicidad es una aspiración. Es una aspiración, quizás no todo mundo, todo el tiempo va a llegar a ese estado pleno, ¿no? De eudemonismo, como dice Pablo, ¿no? Pero sí aspirar a él, ¿no? Y lo que me llama a mí la atención de la medición que hace Naciones Unidas y de la encuesta esta, bueno, pues son países nórdicos los que encabezan la lista, los 3 primeros, ¿no? Noruega, Islandia, Dinamarca. Noruega, Islandia y Dinamarca. ¿Qué los distingue estos países, no? Cuando todo el mundo diría, pues esos países donde las hiperbóreas brumas viven todo el año, que hace un frío del demonio, donde las noches en invierno duran 14 horas, etcétera, etcétera. ¿Por qué van a ser más felices que alguien que vive en Cuernavaca, ¿no? Pues que es la ciudad de la eterna primavera. No, pues porque tiene que ver con otros factores, como decía Pablo, muy complejos, hasta genéticos, ¿no? En la definición que da la ONU, la felicidad es una emoción. Este eudemonismo, los griegos lo ponían como algo así como el buen aspecto, ¿no? El daimon era el destino. Es decir, sentirse con buen destino era ser feliz, ¿no? Platón y Aristóteles hablan mucho de la autorrealización, ¿no? Y ya más, tanto estoicos como epicúreos hablan de un equilibrio, ¿no? Entre lo que uno aspira a tener, lo que puede tener, estar contento con lo que uno tiene, ¿sí? Eso es más o menos el tamiz o el cartabón con el cual se puede medir la felicidad. Porque, pues sí, es una cuestión buscando elementos objetivos con los que se pueda medir. Si te fijas en estos países, pues sí tiene que ver el PIB famoso, ¿no? Claro. Son países de una distribución del ingreso bastante pareja, de un PIB per cápita bastante alto y que tienen solucionados los problemas básicos, como es la salud, como es la educación, la seguridad, etcétera, ¿no? ¿Y por qué son felices otros países donde esto no está garantizado? Es donde entramos en la complejidad, si definimos la felicidad como una emoción, ¿no? Y intervienen muchísimas otras asuntos, si es un pueblo más, no sé, vocinglero, guapachoso, qué sé yo, está más inclinado desde el trópico a autofestejarse y hacer de todo una fiesta, pues intervienen otros factores, ¿no? Otros dicen también que mientras menos necesidades te plantees tú para satisfacer, pues más feliz vas a ser, ¿no? Mientras más necesidades dinámicas, pues vas a estar siempre con el pueblito que las tienes que cumplir, ¿no? Sí. Digamos, entre más elementales, por aquí diría, entre más información o una información más compleja, menos cercano a la felicidad, entre más información, pues más conocimiento y puede ser más complejo, aunque yo estoy convencido que también la felicidad es un tema de actitud ante la vida. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo tengo aquí algunos comentarios discordantes. A ver, nos vas a regañar a los 3. No, sí. A la ONU. A la ONU, bueno. ¿Quién nos va a llamar? Infelices. No, para nada. Lo que quiero subrayar es que, sí, efectivamente, el asunto es muy complejo y me parece que se presta a una confusión cuando empieza a celebrarse que México, específicamente hablando de nuestro país, sea un país con un alto índice de felicidad. Creo que en realidad estamos confundiendo felicidad con alegría. Son cosas distintas. México es un pueblo muy alegre. Y hay pueblos muy alegres y lo son frecuentemente porque hay una disposición climatológica, geográfica, es decir, hay pueblos que están muy contenidos en la expresión de sus emociones. Efectivamente, los pueblos nórdicos son pueblos bastante austeros. A ver, Dinamarca, Suecia, etc., son naciones con una moral calvinista muy austera, donde el contacto físico no es frecuente. Los países meridionales, los países ecuatoriales, etcétera, se da mucho el tocarse unos a otros, el aproximarse, una menor distancia. Esos espacios que ciertas culturas dejan entre los individuos como un ámbito, digamos, de seguridad o protección,
en otras culturas se transgrede. Hay culturas que se besuquean, hay culturas que aquello no ocurre, hay culturas en las cuales los padres e hijos se saludan de mano. Sí, se saludan, en que los hijos se van lo antes posible, en fin. Entonces a mí me parece que debemos distinguir, porque se presta muchísimo a la confusión cuando vemos un pueblo alegre, no es lo mismo que un pueblo feliz. Las razones de la felicidad, también aquí coincido con lo que Pablo y Gabriel han dicho y con los planteamientos que tú has hecho, Manuel. Es decir, me parece que no estamos frente a un estado. Con frecuencia, superficialmente, se dice, quiero ser feliz. Está bien. Aristóteles dice, debemos actuar en consecuencia, debemos ajustar nuestra conducta. Y en general lo dicen los filósofos que se han ocupado de esto. A mí me parece que el tratamiento que hace la ONU o que se hacen con este tipo de encuestas es extraordinariamente trivial, extraordinariamente superficial. Me parece absolutamente inverosímil e inútil. Me parece plano? Absolutamente. O sea, me parece que no sirve para nada más que para divertirnos. Conste que advirtió. Sí, lo dijo. Hay universidades, o sea, las más prestigiosas, que se han gastado miles de millones de dólares en investigar sobre la felicidad y llegan exactamente a las mismas conclusiones a las que ya habían llegado Aristóteles y Epicuro. En ese sentido estoy de acuerdo con Sergio. ¿Y qué, son completamente triviales. ¿Qué cosa es importante? Es importante la salud, es importante tener recursos para no pasarla mal, no estar en la miseria, es importante la amistad. Y luego dicen, no, vamos, descubrimos que la amistad es importantísima. Pero si eso lo descubrió la humanidad hace 2500 años. Pues sí. Y ellos vienen y se gastan millones de dólares para redescubrir porque no leen a Epicuro, pero les hace porque no leen a los estoicos, ahora, porque no leen a Aristóteles. Aristóteles no lo hizo, digamos, lleno de estadísticas, claro, nada. Eso es algo porque muy no es moderno. necesario. No es necesario. Porque no es necesario, porque es absolutamente inútil estarle preguntando a los demás y estar midiendo. No existen índices de felicidad. Es absurdo. A ver, Aristóteles, el sumo bien, vamos a alcanzar la virtud a través de la razón, vamos a adecuar nuestra conducta que sea virtuosa. Epicuro lo dice de una manera que se presta también a una supuesta confusión, ¿no? La búsqueda del placer, sí, pero el placer entendido como ausencia de dolor, como ausencia de necesidad. A ver, es que eso te está diciendo algo muy importante. Si quieres que te vaya bien, lo primero que tienes que hacer es evitar que te vaya mal. Exactamente. O sea, es lo principal y lo más básico. O sea, hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo puedo ser rico? No, a ver, primero preocúpate por no caer en la miseria. O sea, pues sí. Lo primero, quiero tener un gran salud. No, pues preocúpate primero por no enfermarte, por no sentirte mal. Sí. Ahora, son las acciones que haces que te llevan a eso, ¿no? A estar sano, a tener amigos. Claro. No nada a más trabajar productivamente. Es saberlo, es el camino, la ruta que trazas para poder ir hacia Yo no sé si sea un descubrimiento tardío. ¿No? Bueno, lo decía Cicerón desde de Amicizia, por supuesto, pero últimamente se han publicado resultados en que contribuye muchísimo a la longevidad la amistad. Tener amigos y la convivencia con amigos. Claro. No sé por eso, pero eso está en Aristóteles, en Cicerón y en todos ellos, pero claro. Todo lo que da. Y me preocupa lo que dice Sergio de que no hay que confundir alegría con felicidad. En México hay un dicho muy común que dicen los borrachos, y siempre desmentido, que toda alegría que no provenga del alcohol es vana, es ficticia, es fugaz. Así. Pero eso nada más en términos de alegría. Claro, pero es una emoción. Entonces, para las emociones contribuyen muchísimos factores, no solamente el bienestar, ¿no? Hay esa experiencia de Bután, ¿no? Que me enteré que están, en lugar de medirlo por el PIB, ellos miden la felicidad nacional bruta. Sí, pero otra vez, ¿cuáles son los elementos que contribuyen aquí? Yo te voy a decir, que en teoría eran de los más felices. Quiero la felicidad. Sí. Porque ahí esa es otra cosa y que sí vale la pena, yo creo que intentar que repensemos. Mucha gente sí está muy convencida de que el conocimiento produce infelicidad y es al revés. Si queremos que, si queremos que nos vaya bien, necesitamos información para tomar buenas decisiones, necesitamos saber dónde estamos. Imagínate pensar que la ignorancia te convierte en alguien feliz. No, eso es un mito. La ignorancia te conduce al fracaso, a que te vaya muy mal.
La verdad, o sea, ¿cómo te va a ir bien en la vida si eres ignorante? Bueno, ni siquiera Pues te no te va a enteras ir de bien. que te va bien o mal. A lo mejor, ¿no? No, a ver, a mí me parece que si hacemos un examen de lo que los filósofos a lo largo de cientos y miles de años han reflexionado, casi siempre hallamos puntos muy rescatables en cada uno de ellos. Una de mis pasiones intelectuales siempre ha sido abrevar justamente en el pensamiento filosófico. Finalmente, en filosofía pensamos con nuestra propia cabeza y con la de todos aquellos que han pensado antes que nosotros. Claro. Entonces, yo tengo una cierta predisposición a no adoptar una sola forma de pensamiento, porque me parece que si bien puede uno correr el riesgo de relativizar o de optar a veces por hacer una mezcolanza, bueno, esa es la tarea intelectual a la que uno se esfuerza para ver cómo sintetizar ese pensamiento. Pero fíjense lo que dice Schopenhauer, es una pausa en el sufrimiento. Es decir, Oye, hay una condición... Bueno, Pero Schopenhauer era de los tipos más depresivos de la historia de la filosofía y de los más Era, negativos pero y decía desde la pesimistas. propia experiencia. claro que sí, es a lo que voy. Sí. Y yo comparto un desasosiego por la existencia. Es decir, en lo personal me siento sumamente cercano es decir, no considero que las personas sean buenas por naturaleza, etcétera. Me parece que una pausa en el sufrimiento, una contemplación estética, la negación de los deseos egoístas, al final de cuentas la negación de la voluntad propia. Me parece que es bastante propositivo lo que hay ahí, porque constantemente estamos sufriendo, constantemente tenemos motivo de malestar. Es como cuando hablamos de la inocencia de los niños. Por supuesto que hay inocencia en cuanto a falta de conciencia, sin embargo, hay actitudes que tienen los niños que son violentas con sus congéneres. Demás. Bueno, los que fuimos a escuela de solos niños sabemos Bueno, lo que es sabemos además que hay que ir domeñando esas actitudes. Hay que ir controlando. El sufrimiento existe en la vida humana. Y me parece que suponer que la felicidad es un estado que se alcanza y mágicamente ya nos encontramos en él, un estado mirífico, pues es suponer una vida angélica. Es simplificar demasiado. Es simplificar las cosas, cuando en realidad la felicidad ocurre por momentos. Hay momentos en los cuales somos felices, hay otros momentos en los cuales no somos. Qué importante es ser consciente de los momentos de felicidad, qué importante es valorarlos, qué importante es compartirlos. Me parece de veras de una enorme significación, pero no trivializar. Somos felices y somos el número 12. Por Dios, ¿quién cree eso? No, bueno, es que antes éramos el 10, caímos 2 lugares, vamos para abajo. ¿Tú les creías? Es que hay más países ahora. Sí. ¿Cuántos más países hay No, pero ahora? lo que decía de Schopenhauer se parece mucho a la filosofía de los estoicos. ¿no? Claro que se parece. Pero se paró Porque muchísimo. Schopenhauer también pensaba Por eso, con la cabeza pero, a de ver, sus yo lo único mayores. que propongo es que aprendamos de felicidad de los filósofos más felices, no de los más tristes como Schopenhauer, que era un genio, no lo dudo, ¿no? Incluso Borges llega a elogiarlo diciendo por Schopenhauer que acaso ¿Acaso descifró el universo? Dice Borges en el poema de los dones. No, pero Sí, por muy lo que bien, han dicho pero- ustedes, muchachos, ¿se es más feliz con lo simple o se es más feliz con lo complejo? Porque decían, bueno, el leer, el estudiar, te mete en un mundo complejo, donde tienes que descifrar más pautas, No. donde tienes que estar atento a más variables. Sí. El no leer, el mantenerte ignorante, pues te exime de todas esas responsabilidades intelectivas e intelectuales. ¿Quién es más feliz? ¿El que se complica la existencia con teoremas complicados o el que no ni siquiera se los tiene que pensar? Sí, ¿por qué? Porque también desde hace mucho tiempo el quinto Horacio Flaco, el cisne de Mantua, elogiaba la vida del campo. Sí, donde la gente vivía más tranquila y era más feliz que en la vida urbana, ¿no? La vida del campo siempre se elogia desde la ciudad. Así es. No cuando estás en el campo. O desde la Porque literatura. cuando estás en el campo, Claro. sabes lo que es la vida del campo. Es lo mismo que el no, no. socialismo, ¿no? Yo puedo morir por el Ah, no, socialismo, claro, pero vivir en el exactamente. socialismo, ¿no? No me pidas tanto. No, a ver, cuando hablamos de este idilio bucólico, se hace desde la reflexión.
Entonces, yo creo que estás entrando en un tema que no nos va a alcanzar ahora el tiempo, porque nos queda minuto y medio menos. Pero al final de cuentas, yo creo que el punto es que las personas que no se percatan de la complejidad de las cosas, pues pueden no tener un malestar que quizá, contrario sensu, les implica una cierta felicidad. Ojalá no esté en una situación donde necesiten esa información que habrían ganado para tomar una buena decisión. Entonces, bueno. al final de cuentas, quizá lo que tenemos que cuestionar es si no tenemos, como animales racionales, siguiendo a Aristóteles, la obligación de cuestionarnos las cosas. Yo creo que sí tenemos esa obligación. Ese es el principio del conocimiento, ¿no? Con una recomendación. A ver. Si quieres ser feliz, procura la felicidad de otra persona. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Es hegeliano. Claro. Y schopenhaueriano, que no tengamos actitudes yo no egoístas. sé si Fray Luis de León pensaba en Polanco cuando escribió Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido. Vive uno mejor en Polanco que en Tingambato, Michoacán. Con todo respeto a Tingambato, que ahí nací yo, ¿no? Sí. Digo, Y hablas con conocimiento de causa. Sin duda. Bueno, para ser feliz a Sergio, toda la próxima semana le seguimos otro momento feliz. Gracias, querido Sergio. Gracias, muchas gracias. Gabriel, gracias. Muchachos, Muchas gracias. Sergio, Gabriel. Buen viernes, acá nos vemos el lunes. Pásela muy bien.